¿Alguna vez has sentido que reaccionaste de una forma extraña, casi automática, frente a una emoción intensa? Tal vez te enojaste sin saber por qué, o justificaste algo que hiciste aunque en el fondo sabías que no estaba bien. Eso, en muchas ocasiones, no lo decides tú conscientemente, lo decide tu mente inconsciente. Y es ahí donde entran los mecanismos de defensa. Según el psicoanálisis, los mecanismos de defensa son estrategias inconscientes que utiliza nuestra mente para protegernos del malestar psicológico. Son como pequeños escudos mentales que intentan mantener a raya pensamientos, emociones o deseos que consideramos inaceptables, peligrosos o dolorosos. Freud fue el primero en hablar de esto, pero fue su hija, Anna Freud, quien desarrolló más a fondo esta teoría. Ella los definió como recursos automáticos que usamos para enfrentar conflictos internos o externos sin colapsar emocionalmente. Lo curioso es que todos usamos mecanismos de defensa, todos los días y sin darnos cuenta. Algunos son más maduros, como la sublimación, y otros pueden ser más infantiles o problemáticos, como la proyección o la negación. Pero ¿por qué es importante conocerlos? Porque al hacerlo consciente, podemos empezar a entender nuestras reacciones, mejorar nuestras relaciones y desarrollar una salud mental más equilibrada. En este vídeo vamos a explorar 5 de los mecanismos de defensa más comunes y probablemente te vas a reconocer en más de uno. ¿Te ha pasado que alguien te cae mal sin saber muy bien por qué? ¿O que te molesta algo en contra de esa persona, aunque en el fondo, si eres honesto, sabes que tú también lo haces? Eso puede ser proyección. En términos psicoanalíticos, la proyección es un mecanismo de defensa que consiste en atribuir a otros pensamientos, emociones o impulsos que no toleramos en nosotros mismos. Es como si nuestra mente dijera, esto no es mío, debe ser tuyo. Alguien que se siente inseguro puede decir que los demás son los que lo juzgan. Una persona con rabia reprimida acusa a otros de estar siempre a la defensiva. O alguien que tiene deseos que considera inapropiados puede ver esos mismos deseos en los demás, como si fueran ellos los que lo tuvieran y no él. Es un juego inconsciente de espejos, donde vemos lo propio en el otro, porque aceptarlo en uno mismo sería demasiado incómodo. Y lo más interesante, cuanto más intensa es la relación emocional hacia esa persona, más probable es que estés proyectando algo no resuelto en ti. La proyección tiene una función protectora, nos permite mantener una imagen aceptable de nosotros mismos, evitando el conflicto interno, pero a la larga nos aleja de nuestro autoconocimiento y puede dañar nuestras relaciones. La clave está en observar. Cuando algo te molesta demasiado en alguien, detente un momento. Pregúntate, ¿esto también vive en mí? No siempre será el caso, pero cuando lo es, esa pregunta puede cambiar tu manera de verte a ti mismo. Así que en el próximo capítulo veremos cómo usamos la lógica y la razón para esconder lo que sentimos realmente. Prepárate para hablar de la racionalización. Imagina que tu mente es como una gran biblioteca. Cada recuerdo, emoción o experiencia es un libro que se guarda en algún estante. Pero hay ciertos libros que son demasiado dolorosos, vergonzosos o amenazantes. Y lo que hace tu mente, sin que tú lo sepas, es esconderlos en el sótano, con llave. Ese acto de encerrar algo tan profundo se llama represión. La represión es uno de los mecanismos de defensa más fundamentales, descrito por Freud como la piedra angular del inconsciente. Es el proceso mediante el cual expulsamos de la conciencia aquellos pensamientos o impulsos que resultan inaceptables. Por ejemplo, un niño que sufre una experiencia traumática puede crecer sin recordar lo que ocurrió, pero esa memoria no desaparece, simplemente queda reprimida. O una persona que tras una pérdida dice estar bien, incluso sonríe, pero su cuerpo empieza a enfermar o tiene pesadillas constantes. Lo que no se expresa se reprime y lo reprimido muchas veces vuelve, pero disfrazado. Lo más intrigante es que la represión no borra la información, solo la mantiene fuera de nuestra conciencia, aunque siga afectando nuestras decisiones, emociones e incluso nuestra salud física. En terapia psicoanalítica, uno de los objetivos es reconocer lo reprimido, darle palabras, sacarlo de la sombra para que deje de tener tanto poder sobre nosotros. Porque cuando algo se reprime por mucho tiempo, no desaparece, simplemente busca otra forma de salir. ¿Te ha pasado alguna vez que recordaste algo de repente y te diste cuenta de que lo habías olvidado por completo? Tal vez no fue el olvido, tal vez fue represión. Así que en el siguiente capítulo hablaremos de otro mecanismo muy común, la proyección. Ese momento incómodo cuando ves en los demás cosas que en el fondo te pertenecen. ¿Alguna vez hiciste algo que en el fondo sabías que no tenía mucho sentido, pero luego encontraste una forma lógica de justificarlo? Bienvenido a la racionalización, el arte de disfrazar nuestras emociones con razones que suenan bien.
En psicoanálisis, la racionalización es un mecanismo de defensa que usamos para explicar o justificar una conducta, pensamiento o emoción que en realidad nos resulta incómodo o contradictorio. En lugar de aceptar que algo nos duele, nos avergüenza o nos enfrenta con un deseo no reconocido, buscamos una explicación racional que nos deje en paz. Por ejemplo, después de suspender un examen, dices, en realidad no me importaba tanto esta materia. Si alguien te rechaza, piensas, de todas formas, no era mi tipo. O tras una mala decisión, te convences de que era lo mejor que podía pasar, aunque en el fondo sepas que actuaste desde el miedo o la impulsividad. ¿Y por qué lo hacemos? Porque aceptar ciertas verdades emocionales duele, porque es más fácil construir un argumento lógico que sentarse a reconocer una herida. Pero atención, la racionalización no es mentira consciente. La persona se cree su explicación, por eso es tan difícil detectarla y tan poderosa. Este mecanismo puede ser sutil a corto plazo, para no derrumbarnos frente a una situación difícil, pero si lo usamos todo el tiempo, corremos el riesgo de desconectarnos de lo que realmente sentimos. Vivimos desde la cabeza, pero el cuerpo y el corazón siguen cargando con lo que no se dice. La clave está en la honestidad emocional. ¿Estoy justificando esto o realmente lo creo? ¿Estoy usando argumentos para no sentir? A veces, crecer emocionalmente implica dejar de buscar razones y empezar a reconocer emociones. En el siguiente capítulo hablaremos de uno de los mecanismos más fascinantes y creativos, la sublimación, cuando transformamos el conflicto en arte, en trabajo, en algo bello. Vamos a verlo. No todo lo que hacemos para defendernos emocionalmente es negativo. De hecho, algunos mecanismos de defensa pueden impulsarnos a crecer, a crear, a transformar. Uno de ellos, y probablemente el más evolutivo de todos, es la sublimación. En psicoanálisis, la sublimación es el proceso por el cual canalizamos impulsos o emociones intensas, a veces inaceptables o dolorosas, en actividades socialmente valoradas o creativas. En otras palabras, transformamos la tensión interna en algo hermoso, útil o constructivo. Ejemplos hay miles. Una persona que siente mucha ira, en lugar de explotar, se vuelca al deporte. Alguien con pensamientos obsesivos encuentra alivio en la escritura o la pintura detallada. Personas con heridas profundas por pérdidas o traumas que crean música, cine o poesía como una forma de procesar ese dolor. Incluso el deseo sexual puede sublimarse en formas artísticas, filosóficas o espirituales. En lugar de romper, crea. En lugar de dañar, transforma. En lugar de huir, se convierte en algo que incluso puede inspirar de manera increíble a otros. Lo que hace única la sublimación es que no niega ni reprime el impulso, sino que lo transforma. No se trata de apagar lo que sentimos, sino de encontrar un canal donde esa energía tenga un lugar sano para expresarse. Grandes artistas, deportistas, científicos y líderes han hecho de la sublimación una vía para sanar y para dejar huella. Pero no hace falta ser famoso para sublimar. Cada vez que conviertes una emoción difícil en una acción consciente, estás practicando este mecanismo. La sublimación es, en cierto modo, la evidencia de que el dolor no siempre destruye, a veces nos despierta. Con este capítulo cerramos nuestro recorrido por los 5 mecanismos de defensa. Algunos nos ciegan, otros nos protegen y algunos, como este, incluso nos elevan. Pero todos ellos nos enseñan algo esencial. Nuestra mente no es el enemigo, sino un sistema complejo que intenta cuidarnos, como puede, más o menos. Ahora que conoces esto, puedes empezar a observar con más compasión, con menos juicio y tal vez con más conciencia. Desde mi punto de vista, ahora para acabar el vídeo vamos a ver qué tan defensiva es tu mente con una reflexión final. Ahora que conoces estos 5 mecanismos de defensa, detente un momento, respira, piensa cuál de ellos sientes que usas más. La represión, escondiendo algo que duele, la proyección culpando afuera lo que viene de dentro, la racionalización dándole lógica a lo emocional, o quizás la sublimación, transformando el conflicto en creación. Lo importante no es juzgarte, no se trata de tener o no tener mecanismos de defensa. Todos los tenemos, son parte de nuestra arquitectura mental. Son intentos, a veces torpes, a veces brillantes, de mantenernos a salvo. Pero cuando nos hacemos conscientes, dejan de controlarnos desde las sombras y se vuelven puertas hacia el crecimiento personal. El autoconocimiento no es un destino, es un camino. Cada vez que te preguntas ¿por qué reaccioné así?, estás dando un paso. Cada vez que eliges mirar hacia adentro, en lugar de señalar hacia afuera, estás despertando. La pregunta no es si usas mecanismos de defensa. La pregunta es ¿estás dispuesto a ver lo que hay detrás de ello? Este viaje por los mecanismos de defensa es solo el inicio. Si quieres profundizar más, explorar tu mundo interno o empezar un proceso terapéutico, que sepas que no estás ni solo ni sola. Tu mente tiene muchas capas y todas tienen algo valioso que contarte. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si este contenido te ayudó, te motivó o te hizo pensar en ti mismo o misma, de otra manera te invitamos a compartirlo. Suscríbete, activa la campanita y únete a esta comunidad que cree que conoce la mente. Es
ser capaz de despertar el alma. Hasta el próximo vídeo. Estás en tu mente despierta. No olvides suscribirte, otra vez te lo digo. Muchas gracias por escucharme, un abrazo muy grande y nos vemos en próximos vídeos.